Lo primero debemos establecer que el agua es polar. La polaridad es la distribución desigual de electrones en los átomos de una molécula. Así que si tomamos un enlace covalente real, los electrones pasan el mismo tiempo alrededor de cada átomo en una molécula. Pero en enlaces covalentes polares, la distribución de los electrones alrededor de los átomos no es igual, porque algunos átomos son más electronegativos que los demás. En el caso de agua, oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Eso es, por decirlo, que el oxígeno es más codicioso que el hidrógeno, y eso pasa más. Y eso termina que los electrones pasen más tiempo con ese átomo, en este caso que es el oxígeno. Y acordémonos que cuando un átomo tiene más electrones, se convierte más electronegativo. Y porque estos electrones pasan más tiempo alrededor del oxígeno, significa que pasan menos tiempo alrededor del hidrógeno. Y si pierdes electrones, un átomo se hace más positivo. Así que en el caso de agua, tiene una carga positiva mínima alrededor de los hidrógenos y una carga negativa que es más grande donde está el oxígeno. Y hablando de agua, vamos a hablar de otra propiedad que mantiene, que es la cohesión. La cohesión es la atracción de diferentes moléculas que son iguales. Y en este caso el hidrógeno se une a las moléculas de agua de otras moléculas y se mantienen juntas por la propiedad de cohesión. Básicamente, las moléculas de agua se atraen a otras moléculas de agua. Y cuando tenemos estos enlaces de hidrógeno, le da la habilidad a la agua para moverse contra la gravedad. Esos enlaces también le dan a la agua lo que se llama tensión superficial. Esta tensión es lo que le da la habilidad a los insectos para poder caminar sobre el agua. Esta propiedad le da al agua la habilidad de resistir contra diferentes fuerzas. Esta habilidad es la razón por que los botes pueden flotar sobre el agua. Y por eso la definición de agua que se pega a otras moléculas de agua se llama la cohesión. Pero la adhesión es con las moléculas, en este ejemplo de agua, que se atraen a otras moléculas que no son agua. Así que otra vez, la polaridad le da estabilidad a la agua. Y por ejemplo, por eso el agua se puede pegar a las hojas de las plantas, sin escurrirse para abajo por la gravedad. Y por eso la adhesión es tan importante para el agua. Y acuérdense que la adhesión es la atracción del agua a otras moléculas que no son de agua. Y en ejemplo de la adhesión, cuando el agua puede subir una sustancia contra la gravedad, se llama acción capilar. Así que la acción capilar es el movimiento de agua hacia arriba, usando las fuerzas de cohesión, adhesión y tensión superficial. Este mecanismo es muy importante para las plantas y es la manera por el agua que está en la tierra que pueda subir hacia arriba en un árbol o una planta, por donde están las hojas. Acción capilar ocurre cuando la adhesión es más grande que la cohesión, y así es como el agua se mueve hacia arriba. Cuando metes un popote en el agua, notas que el agua se mueve más alto que el nivel del agua. Ese es un ejemplo de acción capilar. Y ahora hablemos de otra propiedad del agua que lo hace tan importante de estar aquí en la Tierra, y eso es control de temperatura. El agua es tan especial porque tiene que llegar a una temperatura tan alta para convertirse en vapor. Esto hace que el agua pueda resistir contra un cambio de temperatura tan rápido. Toma tanta energía para que el agua pueda cambiar su estado molecular. ¿Y cómo el agua puede resistir este cambio en temperatura? Y otra vez es por sus enlaces de hidrógeno. Así que el calor es absorbido, y en el calor en este caso es nuestra energía, y lo medimos en temperatura. Así que esa energía se debe absorber para poder romper esos enlaces de hidrógeno. Pero cada vez que esos enlaces se reforman, más calor sale. Por eso toma tanta energía para cambiar las propiedades del agua. Y con esa propiedad del agua que puede regular la temperatura, también puede regular la temperatura del aire. Para poder hacer esto, cuerpos de agua grandes como los océanos o los lagos absorben calor todo el día y terminan liberando todo este calor en la noche. Y esta propiedad establece la temperatura del océano en la noche, que es crítico para la vida marina, pero también importante para nosotros humanos, ya que nuestros cuerpos están basados en agua, igual que todos los organismos. Esta propiedad del agua nos deja que los cuerpos puedan regular la temperatura de nuestro cuerpo. Otro lado del control de temperatura del agua es algo que se llama enfriamiento evaporativo. Las moléculas de agua con la energía cinética más alta se convierten en gas y se van a dispersar en la atmósfera. Esto convierte los líquidos en gases. Así que ¿por qué esto es importante? Así es como la Tierra establece las temperaturas de sus climas, especialmente en los cuerpos de aguas grandes.
y impide que los organismos como nosotros de poder sobrecalentarse en el proceso de sudar. Impide que las plantas y los árboles se calienten mucho bajo la luz del sol. Así que en realidad, enfriamiento evaporativo y temperatura alta se combinan juntos para poder regular la temperatura de la atmósfera, pero también en los organismos. Otra propiedad que la que debemos hablar es que el hielo flota, y eso es lo que lo hace el agua más especial, que el estado líquido del agua es más denso que el estado sólido del agua. Así que cuando el agua se enfría, las moléculas se expanden aún más, y eso es lo que lo hace menos denso. Y de nuevo, esto pasa por los enlaces de hidrógeno. Así que las moléculas del agua fría se mueven muy despacio para que esos enlaces se rompan y se convierten en esas formas como muestra esta imagen. Eso es lo que deja que el agua marina, la vida marina pueda sobrevivir durante el invierno o bajo hielo. Si no, nuestro ecosistema se muere cada invierno. La última propiedad del agua que debemos hablar es que es el solvente universal. Así que hablamos de definiciones para poder saber de lo que estamos hablando. Un solvente es un agente que puede disolver una solución. El agua es tan versátil siendo un solvente porque es polar. Así que otros iones o moléculas polares se atraen al agua y crean enlaces de hidrógeno. Cuando hablamos de una solución, hablamos de una mezcla de dos o más sustancias, o por decirlo, una sustancia homogénea, que significa que se mira igual a partir de ser hecha de dos o más sustancias. Y acordémonos que un solvente es un agente que disuelve, y en este caso la sal es la sustancia que se va a disolver. El agua puede interactuar con azúcares y proteínas que tienen un número alto de oxígeno e hidrógeno. El agua forma enlaces de hidrógeno con la proteína o con el azúcar, y así es como se disuelve esas sustancias. Pero hablando de componentes de ion, es un proceso más o menos similar, pero la carga negativa del oxígeno se atrae a los iones positivos, y la carga positiva de los hidrógenos se atrae a los iones negativos. Así que si miramos nuestro ejemplo, tenemos sal o sodio de cloro, y lo añadimos al agua, y podemos ver cómo el sodio y el cloro interactúan con las moléculas del agua. Y eso es todo de lo que vamos a hablar sobre las propiedades del agua. Tomen un minuto y respondan a su pregunta, para poder revisar todo lo que aprendieron hoy. Primero debemos establecer que el agua es polar. La polaridad es la distribución desigual de electrones en los átomos de una molécula. Así que si tomamos un enlace covalente real, los electrones pasan el mismo tiempo alrededor de cada átomo en una molécula. Pero en enlaces covalentes polares, la distribución de los electrones alrededor de los átomos no es igual, porque algunos átomos son más electronegativos que los demás. En el caso de agua, oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Eso es, por decirlo, que el oxígeno es más codicioso que el hidrógeno, y eso pasa más. Y eso termina que los electrones pasen más tiempo con ese átomo, en este caso que es el oxígeno. Y acordémonos que cuando un átomo tiene más electrones, se convierte más electronegativo. Y porque estos electrones pasan más tiempo alrededor del oxígeno, significa que pasan menos tiempo alrededor del hidrógeno. Y si pierdes electrones, un átomo se hace más positivo. Así que en el caso de agua, tiene una carga positiva mínima alrededor de los hidrógenos y una carga negativa que es más grande donde está el oxígeno. Y hablando de agua, vamos a hablar de otra propiedad que mantiene, que es la cohesión. La cohesión es la atracción de diferentes moléculas que son iguales. Y en este caso el hidrógeno se une a las moléculas de agua de otras moléculas y se mantienen juntas por la propiedad de cohesión. Básicamente las moléculas de agua se atraen a otras moléculas de agua. Y cuando tenemos estos enlaces de hidrógeno, le da la habilidad a la agua para moverse contra la gravedad. Esos enlaces también le dan a la agua lo que se llama tensión superficial. Esta tensión es lo que le da la habilidad a los insectos para poder caminar sobre el agua. Esta propiedad le da al agua la habilidad de resistir contra diferentes fuerzas. Esta habilidad es la razón por que los botes pueden flotar sobre el agua. Y por eso la definición de agua que se pega a otras moléculas de agua se llama la cohesión. Pero la adhesión es cuando las moléculas, en este ejemplo de agua, que se atraen a otras moléculas que no son agua. Así que otra vez, la polaridad le da estabilidad a la agua. Y por ejemplo, por eso el agua se puede pegar a las hojas de las plantas, sin escurrirse para abajo por la gravedad. Y por eso la adhesión es tan importante para el agua. Y acuérdense que la adhesión
es la atracción del agua a otras moléculas que no son de agua. Y en ejemplo de la adhesión, cuando el agua puede subir una sustancia contra la gravedad, se llama acción capilar. Así que la acción capilar es el movimiento de agua hacia arriba, usando las fuerzas de cohesión, adhesión y tensión superficial. Este mecanismo es muy importante para las plantas y es la manera por el agua que está en la tierra que pueda subir hacia arriba en un árbol o una planta, por donde están las hojas. Acción capilar ocurre cuando la adhesión es más grande que la cohesión, y así es como el agua se mueve hacia arriba. Cuando metes un popote en el agua, notas que el agua se mueve más alto que el nivel del agua. Ese es un ejemplo de acción capilar. Y ahora hablemos de otra propiedad del agua que lo hace tan importante de estar aquí en la Tierra, y eso es control de temperatura. El agua es tan especial porque tiene que llegar a una temperatura tan alta para convertirse en vapor. Esto hace que el agua pueda resistir contra un cambio de temperatura tan rápido. Toma tanta energía para que el agua pueda cambiar su estado molecular. ¿Y cómo el agua puede resistir este cambio en temperatura? Y otra vez es por sus enlaces de hidrógeno. Así que el calor es absorbido, y en el calor en este caso es nuestra energía, y lo medimos en temperatura. Así que esa energía se debe absorber para poder romper esos enlaces de hidrógeno. Pero cada vez que esos enlaces se reforman, más calor sale. Por eso toma tanta energía para cambiar las propiedades del agua. Y con esa propiedad del agua que puede regular la temperatura, también puede regular la temperatura del aire. Para poder hacer esto, cuerpos de agua grandes como los océanos o los lagos absorben calor todo el día y terminan liberando todo este calor en la noche. Y esta propiedad establece la temperatura del océano en la noche, que es crítico para la vida marina, pero también importante para nosotros humanos, ya que nuestros cuerpos están basados en agua, igual que todos los organismos. Esta propiedad del agua nos deja que los cuerpos puedan regular la temperatura de nuestro cuerpo. Otro lado del control de temperatura del agua es algo que se llama enfriamiento.